Hola a todos, en este video estaremos explorando cómo usar la recesión económica para tu beneficio. ¿Has oído hablar de la recesión pero no estás seguro cómo te puede afectar? No te preocupes, en este video veremos todo para poder ayudarte. ¡Qué agradable sujeto! Sígueme en este video para que te explique cómo la recesión puede ser una oportunidad de inversión a largo plazo y cómo puedes aprovecharla para impulsar justamente tus inversiones. Sin perder tiempo, comencemos. Una recesión es un periodo de tiempo en que la economía de un país disminuye durante al menos 6 meses. Esto significa que la actividad económica disminuye, el desempleo aumenta, el consumo y las inversiones también disminuye. Normalmente es un periodo donde las vacas flacas empiezan a aparecer. ¿Por qué ocurren las recesiones económicas? Bueno, a menudo ocurren después de un periodo de alto crecimiento económico, cuando hay sobreproducción y aumentos en los precios, especialmente en las materias primas, en las viviendas, y se entra en un flujo de sobreespeculación. Esto normalmente lleva a que muchas empresas, inversionistas, etcétera, se endeuden en créditos que normalmente son blandos para aprovechar justamente esta prosperidad económica y comprar y producir excesivamente bienes y servicios. Pero ya cuando pasa todo y es un sobreexceso, viene la resaca, donde ya no hay compradores, no hay más interés en el mercado y por ende se empieza a generar un círculo virtuoso de crecimiento, de baja producción, de sobreexcesos y por ende entramos en una reacción en cadena. Normalmente las empresas tienen que empezar a recortar empleos porque justamente generan menos ganancias. Por otro lado, una de las causantes más importantes que está reflejada en la historia es las condiciones financieras. Normalmente cuando justamente estamos en este periodo de euforia y que todo sube, al mismo tiempo lo acompaña la inflación, porque suben las materias primas, suben, como dijimos, las viviendas y suben un sinfín de productos básicos o no básicos. ¿Y cuál es la herramienta que existe en el mercado para justamente contrarrestar estas fuerzas? Esa es una excelente pregunta. Son las condiciones financieras, las tasas de interés. ¿Y qué es lo que normalmente pasa? Los bancos centrales suben las tasas de interés para justamente hacer bajar la inflación. Y para hacer bajar la inflación lo que hacen es que el préstamo, el endeudamiento sea más caro, por ende frenan el consumo y frenan la inversión. ¿Qué pasa con el mercado durante esta recesión o qué pasa justamente cuando se catalizan estos efectos? Bueno, para hacer un pequeño resumen, el mercado de valores se refiere justamente a la compra y venta de acciones de empresas en la bolsa de valores o al mismo tiempo instrumentos como ETF o fondos de inversión. Una recesión puede afectar en el mercado de valores de muchas maneras. Puede haber una caída en el precio de las acciones de las empresas debido a dos razones en particular. O disminuyen fuertemente las ganancias de esas empresas o ese sector, o por el aumento de la incertidumbre. El aumento de la incertidumbre también puede generar grandes volatilidades, es decir, cambios rápidos en el precio de las acciones. Y esto genera que empresas, por ejemplo, que no están sufriendo las consecuencias de la recesión, igualmente vean caídas importantes en los precios de sus acciones. O por el otro lado, grandes caídas o gran volatilidad también significa caídas en pocos días de los precios en la cotización de los activos. Existe un viejo refrán que es: los precios suben en una escalera, lento y con baja volatilidad, y cuando entramos en estos periodos de alta recesión, o mejor dicho, alta volatilidad, normalmente tenemos caídas fuertes a la baja y en muy poco tiempo. Pero no te preocupes, claramente todo esto no es malo. Como dice la palabra japonesa o de donde viene el refrán crisis, por un lado es algo malo, que estamos pasándolo mal, pero por supuesto genera una oportunidad. Aunque las recesiones pueden ser bastante difíciles tanto para el bolsillo de uno o lo podemos pasar muy mal, claramente pueden ofrecer para los inversionistas a largo plazo una oportunidad importante. Durante la recesión los precios de las acciones a menudo son mucho más bajos y caen fuertemente. Por ende puedes comprar el precio o algún instrumento financiero con grandes tasas de descuento, a la espera, por supuesto, de que la economía mejore en el tiempo. Por el otro lado, sectores importantes que pueden tener un mejor comportamiento después de una crisis son justamente las empresas de pequeña capitalización o small cap, porque justamente tenemos muchos competidores en esta industria que van a cerrar sus puertas y por ende las que sobrevivan van a tener toda la oportunidad de poder desarrollar estos mercados de mejor forma. Si tenemos que prepararnos para saber qué es lo que puede pasar en una crisis, históricamente el S&P o el Standard & Poor's 500, que es el índice de accionario de referencia en Estados Unidos, tiene pérdidas alrededor del 40 al 50% en un escenario normal, pero lo interesante es que saliendo después de la crisis puede subir en promedio alrededor de un 40% y 2 años entre un 54 y un 58%. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo.
Esto demuestra que invertir a largo plazo en recesiones puede ser muy rentable. Pero es importante, por supuesto, tener en cuenta que puede ser muy difícil confirmar y justamente entrar en el minuto perfecto en la recesión. Uno de los puntos más importantes es que en una recesión, como tenemos exceso de volatilidad, yo puedo entrar en un instrumento y perfectamente puede seguir bajando y perder un 10, un 15%. Pero por otro lado, es importante que si yo estoy entrando en este instrumento financiero, mi horizonte de inversión, como es de largo plazo, si bien lo voy a pasar muy mal en el corto plazo, claramente voy a entrar a precios muy atractivos al mediano largo plazo. A eso se le llama estrategia. Por otro lado, también es muy difícil confirmar cuándo entra la recesión. Por ejemplo, en la crisis subprime, que es una de las más grandes que hemos tenido en la era 2000, recién en la crisis subprime, el 2007, empezaron los primeros síntomas de la recesión, ¿ya? Los primeros contagios en el mercado hipotecario, alguna que otra alerta que uno podría haber identificado si era astuto con la información disponible, pero la recesión como tal no se confirmó hasta diciembre del 2008. O sea, hubo un periodo bastante importante donde los precios de las acciones bajaron, donde ya habían síntomas de que justamente el mercado financiero venía bastante torcido y ya después del anuncio de la recesión siguió cayendo. Entonces, por ejemplo, en el mercado del 2007, si bien los síntomas partieron antes, si bien los precios de las acciones empezaron a caer antes y al mismo tiempo después de eso se declaró la recesión por el tecnicismo y siguió cayendo, si yo hubiera entrado justo en la recesión también no hubiera tenido pérdida. Pero ya desde el 2009 hacia adelante empezó el mercado a rebotar y tener un crecimiento y entrar nuevamente en el bull market. Hay diferentes alternativas para identificar el próximo bull market. Así que es muy importante conocerlas, investigarlas para tomar estas decisiones financieras y saber cuándo viene el próximo mercado alcista, que es algo muy importante. Y por eso prontamente vamos a sacar en Patrimon un curso sobre cómo anticipar el próximo mercado alcista con un profesor de gran categoría, donde justamente nos va a enseñar todas las herramientas para poder tomar mejores decisiones e identificar la oportunidad que se está brindando hoy día. Recuerda, aunque las recesiones pueden ser difíciles, por supuesto, y hay mucha volatilidad, uno lo puede pasar mal, es importante saber que es una oportunidad para inversionistas a largo plazo. ¿Por qué yo digo siempre a largo plazo? No lo sé, tú dime. Porque obviamente si yo estoy tomando la decisión en entrar en un mercado volátil como de hoy día, pero que está muy castigado, si yo tengo un horizonte a 3, 5, 10 años, claramente hoy día voy a estar plantando mis semillas para en 3 años más, 5 años más, poder cosechar grandes rentabilidades. Siempre es importante, por supuesto, estar informado y por eso te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo haces, por ende también darle like, compartirlo y por supuesto dejar invitado si quieres saber más, si quieres informarte mejor y quieres al mismo tiempo tomar mejores decisiones financieras, por supuesto, suscríbete a nuestro canal de YouTube y visita nuestra página y nuestra plataforma gratuita en patrimon.com. Gracias por tomar atentamente y ver atentamente este video y por supuesto nos vemos en el próximo video. Hasta luego.